Hola, putazos. La segunda parte de la historia de Sevilla. Aquí estamos. Pues lo dejamos en el siglo de oro, ¿es verdad? Sí. Fue el siglo de oro de las letras y la literatura. Eso. Y pero que irónicamente en ese siglo del oro España perdió la hegemonía mundial, que pasó en manos de Francia. Eh, y que bueno, y llegó el siglo XVIII. El siglo XVIII, pues, en el que la ciudad se transformó también profundamente, ¿no? Al igual que Madrid, bajo el reinado de Carlos III, sobre todo. Pero vamos a analizarlo más a fondo. Y asimismo, pues, importantes edificios fueron levantados durante esa época, durante el siglo XVIII. Como por ejemplo, el Templo del Salvador fue terminado en el a comienzos del siglo XVIII, el Templo del Divino Salvador, que es conocido como el segundo templo más importante de Sevilla, tras la catedral. Espera, perdón, que me han interrumpido. Pues sí, el Divino Salvador se hizo en el siglo XVIII. También otros templos como San Ildefonso o San Nicolás hicieron durante ese siglo, ¿no? En plan, sí, ¿no? Entre que son de estilos, bueno, unos son barrocos, en plan rococó, en plan del barroco tardío, y otros son neoclásicos. A ver, creo que San Luis de los Franceses, que en la actualidad ya no es una iglesia, pero bueno, también es del siglo XVIII, me suena. Y algunos templos más. Y el templo de la parroquia de también es del siglo XVIII. Y bueno, y demás templos sí que, bueno, pues sí, que se siguió. Fue un siglo de importantes avances para Sevilla. Y que luego, eso. Luego, sin embargo, el siglo XIX fue muy turbulento. Bueno, tanto en España como en Sevilla. En plan, Sevilla no se salva. La cosa empezó en 1808 con la invasión napoleónica, ¿no? A los pocos días del 2 de mayo, de cuando se sublevó Madrid, pues en Sevilla se enteraron de eso y decidieron también rebelarse contra los franceses. Y que se rebeló el pueblo también, pero los franceses respondieron con contundencia. Y bueno, y el primer asalto ganaron ellos, pero después ya a finales de la guerra les conseguimos echar del territorio. Y eso, y Sevilla, pues bueno, tuvo algunos problemas. Me suena que algún templo se destruyó durante la invasión napoleónica o algo así, ¿no? Creo que el de San Miguel se destruyó durante la invasión napoleónica. El templo de San Miguel, que estaba en la Plaza del Duque, que es donde después hicieron los sindicatos, ¿no? Bueno, iba a decir donde hoy están, pero ya tampoco están porque fueron demolidos y ahora están construyendo otro edificio nuevo. Aunque la fachada se ha respetado, pero bueno, en plan, donde hasta hace nada estaban los sindicatos, pues ahí en su momento estuvo la iglesia parroquial, creo que era parroquial de San Miguel, que era donde estaba la Soledad. Me suena que estaba ahí Pasión también. Y eso, que se lo cargaron los franceses. Y también otro templo que dejó de existir durante esa época fue el del Carmen, que estaba en la calle Baños, ¿no? Y que ahí es donde estaban las 7 palabras. Bueno, y también la Soledad llegó a estar ahí. ¿Y qué más? Y algunas cosas más. Al final, pues eso, les echamos a los franceses en el 1812. Y bueno, la Constitución de Cádiz y eso, aunque luego volvió el absolutismo y ya. Y luego, después, durante ese siglo, pues hubo numerosas desamortizaciones en el cual pues les quitaron los bienes a la iglesia. Las nuevas autoridades les quitaron los bienes a la iglesia y bueno, las desamortizaciones de Madoz, Mendizábal y demás. Y que en una de esas pues se destruyó el antiguo templo parroquial de la Magdalena.
el cual pues estaba en lo que hoy es la Plaza de la Magdalena. Ahí es donde estaba originalmente el templo de la Magdalena, la parroquia de la Magdalena, y cuando desapareció ese templo en esas desamortizaciones, pues la sede parroquial, en plan la parroquia en sí, se tuvo que trasladar al vecino convento de San Pablo, de los dominicos, que hoy es el templo parroquial de la Magdalena. Y se movió ahí, se tuvo que mover la parroquia ahí. Otro templo que también sufrió esa desamortización, me suena que había otro, el de los... ¿Qué otro templo era? El de las... yo que sé, algunos más. El de... A ver. Y bueno, y demás. Eso las desamortizaciones. Y bueno. Y también durante las guerras carlistas, Sevilla, que siempre ha sido muy conservadora, pues se posicionó del lado de los carlistas. Sevilla en las guerras carlistas se posicionó del lado de los carlistas, bueno, y la Primera República no fue bienvenida ahí. No fue bienvenida. Fue pues terrorífico y bueno. Y luego después, pues eso y algunas cosas más y bueno. Se me olvidó, a mediados del siglo XVIII, en 1755, en Lisboa, Portugal, hubo un terremoto muy importante pues que asoló la ciudad y provocó tsunamis. Pues bien, ese terremoto tuvo varias réplicas o varias ramificaciones que afectaron a varias ciudades españolas, entre ellas Sevilla. En Sevilla pues fue también bastante devastador el terremoto, pero sin embargo los sevillanos rogaron a Santa Justa y Rufina, dos santas sevillanas del siglo I o II después de Cristo y que fueron martirizadas por los romanos debido a que eran cristianas y bueno, y eso y en plan, ya me entendéis, intercedieron pidieron a las santas patronas que protegieran el eso y bueno, y al final, como por obra de milagro, varias construcciones se mantuvieron perfectamente intactas, como la Giralda y eso. Y es por eso que a partir de ese entonces a Santas Justa y Rufina siempre se las representa escoltando a la Giralda y sosteniendo ambas la Giralda. Porque la Giralda no sufrió daños a pesar del terremoto. Llegó el siglo XX y bueno, fue un siglo de grandes transformaciones, aunque también un tanto convulso, ¿no? Pero en plan, así la primera de esta, bueno, los tiempos llegaron, pues qué sé yo, había numerosas riadas asolaban Sevilla, ¿no? Ya que Sevilla no estaba bien pavimentada o no estaba bien hecha y cada vez que llovía torrencialmente pues todo se inundaba y las calles se convertían en ríos. La verdad es que sí, pero bueno, fue la... Pero así de actos de periodos oscuros, pues destacamos, o así de cosas desagradables de verdad, destacamos pues ya los tiempos de la Segunda República. En los años 30 pues llegó la Segunda República y bueno, que vino de la mano de los nacionalcomunistas, en plan, ya sabéis, ¿no? El golpe de estado que hubo en el 31 y bueno, y fue una época oscura para las cofradías, ya que vinieron sobre los 2 primeros años de esa Segunda República, las 2 primeras semanas santas de la Segunda República, pues se desarrollaron sin cofradías, a excepción de la Hermandad de la Estrella, que sí salió que ya os lo dije en otros vídeos, que sí salió el Jueves Santo de 1932. Fue la única cofradía que salió, el resto no se atrevieron debido al ambiente de anticlericalismo que había o no sé, o desórdenes o yo qué sé, en plan, que había un clima de terror y anticlericalismo, en plan, que las autoridades republicanas eran contrarias a la iglesia. A ver, como iba explicando, pues sí, en plan, fueron las Semanas Santas del 32 y del 33 fueron oscuras, fueron más o menos pues como las que vivimos hace nada, ¿no? Con la paranoia vírica, con el coronatimo, ¿no?
Pues lo mismo, solo que con otros motivos, en plan... Bueno, o casi porque ya dijimos que la estrella salió en el 32 en solitario. Salió en el 32 y bueno, ya sabéis, ya os lo expliqué en mi vídeo Los Incidentes, pues todo lo que sucedió durante su estación de penitencia. Una estación de penitencia accidentada fue, ya que sufrió numerosos atentados. Y bueno, y después de esa salida, pues luego ya al año siguiente ninguna salió. Ninguna salió y bueno, aunque hubo algunas cofradías que llegaron a montar sus pasos. Luego, y bueno, y también sobre esa época, sobre esos años, empezaron las milicias republicanas, pues los estos de la Segunda República, pues empezaron a quemar iglesias y conventos, ¿no? Como por ejemplo San Julián en el 32, en el que se perdieron la histórica imagen de la Iniesta, tanto gloriosa como dolorosa. Se perdieron todas las imágenes de la Iniesta. Y eso, en plan, fueron carbonizados y destruidos por completo. Y la cofradía hubo que empezar de cero y trasladarse a San Marcos. Y donde hicieron nuevos titulares, pero poco duró eso, ya que en el 36, al comenzar la guerra civil, pues ese templo ardió también y otra vez lo perdieron todo y hubo que empezar de cero una vez más. Pero bueno, no nos adelantemos. Sí, y algunos templos también, pero sobre todo ardieron en el 36 los templos. Pues eso, que se vivió un ambiente de anticlericalismo y salió. Y bueno, aunque en el 34, en las elecciones del 33, a finales del 33, gana la derecha, gana el esto de la CEDA, pues se pone un poco de orden en la situación y las procesiones vuelven a salir, aunque en el 34 solo salen 13. Y luego en el 35 pues creo que salieron todas, ¿no? O todas ya tenían confirmados que salían. No sé si alguna no saldría por lluvia. Y en el 36 pues y llegó luego pues el fatídico año 36, ¿no? Con el pucherazo aquel de los republicanos, que hicieron que los republicanos se hicieran con el poder y que después, pues el 18 de julio, que dio pistoletazo de salida a la guerra civil, ¿no? El mismo día 18, pues los militares que estaban en Sevilla, capitaneados por Gonzalo Queipo de Llano, pues se sublevaron y fueron a las armas. La ciudad se convirtió en un campo de batalla y los combates sobre todo sucedieron en la zona en la zona noreste, ¿no? En la zona noreste, en plan, por los barrios de San Marcos, La Iniesta, El Pumarejo, San Gil, Onium Santorum y demás, pues que era conocida la llamada Sevilla Roja, ya que las tropas republicanas de Sevilla estaban casi todas concentradas ahí. Y bueno, y hubo multitud de combates ahí en esas zonas, en esas calles. Y en medio de esos caos, pues bueno, más templos ardieron, como el de San Roque, donde se perdieron sus antiguas imágenes, entre las que destacaban el Cristo de San Agustín. Y luego otro templo que también ardió fue el de San Román, en el cual los titulares de los gitanos que eran atribuidos a Montes de Oca, pues también fueron reducidos a cenizas. Y luego otro templo que también ardió impíamente fue... ¿Cuál? ¿San Bernardo? Sí, creo que San Bernardo... No, pero creo que San Bernardo sobre todo fue que sacaron las imágenes del templo y las pusieron a arder en una hoguera. Y luego Santa Marina también se quemó, también la prendieron fuego, pero afortunadamente pudieron salvar las imágenes de la Mortaja, que todavía residía ahí, de la Divina Pastora, aunque no, creo que la Divina Pastora ocurrió algo curioso. La Divina Pastora estaba en el templo cuando se produjo el incendio, pero las llamas ni la tocaron. Creo que la imagen estaba protegida tras unos barrotes que impidieron el avance de las llamas.
En plan, la imagen de la Divina Pastora curiosamente se salvó. Aunque luego al quedar el templo hecho en ruinas, pues tuvieron que trasladarse a su actual sede, que está en la capilla esta que hay enfrente de San Juan de la Palma. Y luego la mortaja se tuvo que trasladar al convento de la Paz, en la calle Bustos Tavera. Otro templo que también ardió fue Unium Santorum, pero la Virgen de Todos los Santos se pudo salvar porque la escondieron a tiempo. Y las hermandades del Carmen Doloroso y los Javieres no existían todavía, así que esas nada. Otro templo que también ardió y que tuvieron la suerte de poder esconder ahí a sus titulares, antes del eso, fue San Gil. En plan, San Gil ardió en llamas, pero la Macarena se salvó, ya que antes de eso la escondieron a las imágenes las escondieron en unos sarcófagos y los ocultaron en la calle Orfila. Al menos a la Macarena la ocultaron en la calle Orfila, en un sarcófago, que se ve la imagen y todo. Pero sigamos, sí. Estamos con también otras imágenes titulares que cubrieron para salvarlas de la quema y las escondieron en un sitio fueron a las de la amargura. Aunque en ese caso solo fueron los titulares los que se salvaron. Ya que el templo lo saquearon, en plan saquearon todo el templo, incluidos los pasos, y los pusieron en una pila todos, y todas las imágenes secundarias y todo, y bueno, y lo hicieron arder todo. Luego en la O también saquearon el templo de la O, en plan a la titular primitiva, que pues le arrancaron los ojos a cuchillos y bueno, y la mutilaron y la dejaron pues hecho una lástima. Y luego al Nazareno también lo mutilaron arrancándole los brazos. Luego después al Nazareno lo restaurarían poniéndole unos brazos nuevos, pero la Virgen, sin embargo, la cambiarían por una nueva, de Castillo Lastruzzi. Aunque la vieja que sufrió los atentados de la guerra civil, en plan la imagen primitiva, pues aunque fue cambiada, pero la hermandad la conserva en sus dependencias. La hermandad la conserva y fue restaurada y todo, pero aún así, pese a restaurarla y eso, decidieron cambiarla. ¿Qué otros más? Bueno, muchos templos fueron destruidos durante la guerra civil. Afortunadamente Sevilla fue liberada pronto, fue de las primeras ciudades en caer en manos de los nacionales. De las primeras ciudades, ojo. Y bueno, Sevilla estuvo casi todo el rato en la zona sublevada. Y eso. Luego, tras la guerra civil, pues se tuvo que reconstruir la ciudad, hubo de reconstruirse varios templos y varias hermandades que habían perdido a sus titulares pues tuvieron que empezar de cero. A la vez que eso ocurría, pues también otras nuevas hermandades se fundaban, ¿no?, en la posguerra, como por ejemplo la Paz, pues que se fundó nada más terminar la guerra civil, la Hermandad de la Paz. Otra que se fundó poco antes de terminar la guerra fue Jesús Despojado, aunque no fue hasta principios de los 40 que empezó a salir. Luego otra que se fundó en la posguerra fue San Gonzalo. ¿Qué más? Luego los Javieres y hay varios más, en plan, ya durante el franquismo, en plan, el franquismo pues era un movimiento muy católico, el nacionalcatolicismo, y que promovía la cultura católica y la práctica, pues la práctica religiosa, y fue un ambiente muy propicio para las cofradías, y en ese marco pues se fundaron multitud de cofradías, ¿no?, sobre todo de barrio, como es las que ya he mencionado. Luego en los 50 el Cautivo, el Beso de Judas, alguno de Santa Marta, después en los 70 la Sed, el Resucitado y varias más, y bueno, y eso, y así hasta que empezó el nuevo siglo. En plan, pues en la Sevilla de la posguerra pues se vivía igual de mal que en el resto de España. En plan, se vivía en la pobreza y miseria, ya que la guerra lo había arruinado todo.
tanto los combates como el dinero gastado en armamento, como los bombardeos y todo, pues fue terrible de digerir. Fue horrible de digerir y bueno, los oscuros años 40 en el que había mucha hambre y tuvieron que hacerse las cartillas de racionamiento. Luego en los 50 la cosa empezaría a mejorar y bueno, a la vez que en Sevilla empezaba también sobre todo en los 50 Sevilla empezaba a crecer con el surgimiento de nuevas barriadas y eso en el exterior, de nuevas barriadas del extrarradio, en plan, iban surgiendo a lo largo del siglo XX, pues Sevilla ha pegado un estirón bestial con el surgimiento de nuevos barrios, como el barrio del Porvenir, el Tiro de Línea, Nervión, el Cerro del Águila, o también los Remedios, bueno, y luego los barriadas del Tardón, el barrio León y algunas más, y el polígono, y bueno, y demás, en plan, que Sevilla creció por los cuatro costados. Y eso, y sobre todo durante el franquismo fue el mayor periodo de crecimiento. ¿Qué más? Pues eso, fueron unos ambientes muy de eso. Y eso. Luego hubo otro... Eso. Vale. Después llegó el año 1992 y con él llegaba pues una, ¿cómo se dice? La Expo del 92, que fue debido a los 500 años del descubrimiento de América. La Expo del 92 que se celebró en Sevilla y que fue pues en la zona esta del Charco La Pava y eso, pues se construyó multitud de pabellones y eso. Aunque bueno, en la actualidad todos esos pabellones están hechos ruinas, están en ruinas e inutilizados, en plan están ahí pues sin servir para nada, en plan están ahí ya de decorado. Da pena pasar por esos lugares, pena y nostalgia. Si bien parte del terreno de la Expo, del terreno de la Expo, lo ocupa el actual Parque Isla Mágica, que ya sabéis lo que es. El Parque Isla Mágica que se hizo después de la Expo para ocupar eso. ¿Qué otra cosa más? Eso y en el 92 que además también se celebró una exposición de pasos tanto en El Salvador, que fueron varios pasos al Salvador para ser, como se dice, expuestos. Bueno, y luego la Candelaria y Santa Cruz fueron trasladados a la catedral. Y eso en el 92. Luego, en el 93, viajó a Sevilla el Papa. En plan, el Papa visitó Sevilla en un marco en el cual estaba visitando Andalucía Occidental. Bueno, estaba visitando eso y el Rocío. Sobre todo fue a visitar el Rocío, pero como Sevilla pillaba de camino, pues también lo visitó el Papa San Juan Pablo II. También lo visitó. Y eso en el 93. En la Semana Santa del cambio de siglo, en plan, en la Semana Santa del 2000, ya os lo dije, se produjeron las famosas carreritas de la madrugada y bueno, fue un caos todo y tras esa Semana Santa se creó el CECOP para poder controlar mejor a la muchedumbre y poder controlar mejor los desfiles procesionales y controlar mejor los movimientos de la gente. Y eso, que fue, pues eso. Luego en el año 2011, luego mediados de los años 2000, en la década de los 2000, en el centro, en pleno centro de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, va el ayuntamiento y no se le ocurre nada mejor que construir las setas. En torno al año 2005-2006 se inicia la construcción de las setas. Se ponen primero los cimientos y luego a medida que pasan los años, pues las setas iban tomando forma, ¿no? Hasta que finalmente fueron concluidas en el año 2011. Fueron terminadas e inauguradas en el año 2011 y bueno, ya en la Semana Santa de ese año se pudo ver el paso de las cofradías por las setas, en plan, se pudo ver el contraste que hubo entre el arte de los pasos y la fealdad de las setas.
Eso. Ese mismo año, en el 2011, también se empezó a construir la Torre Sevilla, esa que hay junto al Cachorro. En plan, la torre esa asquerosa que tú trajo su polémica porque es más alta que la Giralda, tú. Y eso, pues, creo que ya lo expliqué en mi vídeo de los monumentos más feos. Por lo cual, no voy a explicar mucho más, pero que se construyó Torre Sevilla, empezó a construir Torre Sevilla en el 2011 y ya a lo largo, según pasaban los años, pues iba creciendo la estructura, ¿no? Y bueno, hasta que no sé en qué año exacto fue terminada esa torre, pero bueno, la actualidad es totalmente funcional y todo. En el año 2013 iba a tener, en el marco del Año de la Fe, iba a tener lugar un Vía Crucis extraordinario en el cual iban a participar pasos de verdad, unos cuantos pasos representando las estaciones del Vía Crucis, en el cual iban a acudir a la catedral y iban a hacer no sé qué. Pero al final, debido a la amenaza de lluvia, no se llevó a cabo. Y fue pues un fiasco al final, porque no se pudo hacer nada. En el lunes santo del 2015 vino de visita Felipe VI y presenció el discurrir de los desfiles procesionales del cautivo. El cautivo lo vio por la Plaza de España y luego en Campana vio el palio del Polígono y también el paso al beso de Judas. Y eso. A partir del año 2020, pues se decidió, la Federación Española de Fútbol decidió que las finales de la Copa del Rey pues se disputaran en el estadio de la Cartuja de Sevilla, que estaba ahí muerto de risa, que nadie lo usaba, y para darle utilidad, ¿no? Ya que era un estadio que estaba abandonado y que nadie lo usaba, y que, bueno, que ahora, pues en los últimos años está siendo la sede de la final de la Copa del Rey. Luego, en esos años llegó pues el bienio negro, ya sabéis, el bienio de la paranoia vírica, los años 2020 y 2021, en el cual se cancelaron pues todas las fiestas. En Sevilla se canceló todo, se suspendió todo, empezando por la Semana Santa, la Feria de Abril y demás cosas, y todos, en plan, se suspendió todo. Y a pesar de que en Sevilla se tiene mucho aprecio por sus fiestas y sus costumbres y su eso, curiosamente, pese a que las costumbres y tradiciones sevillanas y fiestas sevillanas están muy arraigadas en la sociedad sevillana, pero sin embargo, durante la paranoia vírica no se molestaron nada en defenderlas, en plan, no se molestaron en defenderlas, ni siquiera las de verano, que eran las que estaban un poco más fuera de peligro. En plan, ni siquiera celebrarlo, en plan, las de procesiones no celebraron ni las de verano, fíjate. Ni siquiera celebraron, pese a que los datos epidemiológicos mejoraban durante el verano, a pesar de eso, en Sevilla, bueno, en Sevilla no siguieron sin celebrarse procesiones. De hecho, hasta el arzobispo puso eso en el cual puso una norma que no se celebrasen las procesiones hasta nuevo aviso. Yo creo que, claro, en los veranos del 2020 y 2021 yo creo que, claro, las procesiones en Sevilla, de Gloria en Sevilla, no se celebraron. Yo creo que eso, más que por miedo al contagio, no se celebraron debido a esa prohibición de que haya procesiones en la ciudad, y también debido a que el payaso de Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, pues había ordenado que ningún ayuntamiento celebre sus fiestas durante el verano. El muy payaso. Y bueno, y que fue por eso también, ¿no? Hasta que finalmente en septiembre de 2021 se levantó el veto a las procesiones, se levantó el eso y empezaron a regresar las procesiones, ¿no? Las primeras fueron, bueno, el Rosario de la Aurora de la Virgen de las Tristezas, y luego por la tarde la Divina Pastora de Santa Marina, que salió en procesión. Después, en noviembre de ese año, en 2021, salió el Gran Poder en unas salidas que tenía que haber hecho el año anterior, pero que ya sabéis que se retrasaron un año, y por su cuarto centenario. Y luego también se celebró la salida del centenario de la Candelaria, que fue el primer palio que pisó la calle después de la paranoia vírica. Y
Y eso, y bueno, y también salió la Virgen de los Reyes. Esa no me acuerdo por qué salió en 2021, pero por algo sería. Bueno, putasos, hasta aquí la historia. Ahora vamos con el gentilicio. El gentilicio es sevillano o sevillana. Luego, La bandera es roja con el nodo en medio. Y luego el escudo, pues son los reyes, no son los reyes. Creo que reyes católicos. De eventos o fiestas que tienen lugar a lo largo del año, pues destacamos, uno, la cabalgata de los Reyes en enero, que es una de las cabalgatas más espectaculares y más completas de toda España. Dos, la Semana Santa, que ya sabéis que es la fiesta principal de los sevillanos. Es de las más famosas del mundo y eso es una semana, eso. Luego, la Feria de Abril en abril, la fiesta de San Fernando, las procesiones del Carmen, la vela de Triana. Bueno, se me olvidó mencionar lo del Rocío, que también hay varias cofradías del Rocío que van al Rocío y varias cosas más. Y la procesión de la Virgen de los Reyes y demás. El Día de Todos los Santos y luego la Navidad, pues eso, bueno, y el Puente de la Inmaculada también es muy celebrado y eso. Importantes monumentos son la Catedral con la Giralda, luego la Torre del Oro, la Torre de la Plata, la parroquia bueno, que es Iglesia Colegial del Divino Salvador, el Arco del Postigo, el Arco de la Macarena, el Parlamento Provincial, el Palacio de San Telmo, el Museo de Bellas Artes y demás, pues son monumentos muy importantes para Sevilla y eso. Bueno, putasos, hasta aquí llegó este vídeo de la historia de Sevilla. Espero que os haya gustado. Perdón por haber ido rápido al final, pero es que se me echaba el tiempo encima. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.